Buenas noches, profesor Guaranja. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, ingeniero? Yuri. Nos encontramos otra vez en este apasionante programa de educación, cultura y tecnología. Sí. En esta oportunidad tenemos una invitada especial. A ver, Yuri, nos fue. Le voy a pedir que, por favor, solamente la doctora Mary abra su video, por favor. Ahí la tenemos hecho. ¿Aló? Hola, ¿aló? Nos encontramos con la doctora. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Sí. Ahí, perfecto. Ya. Eso. Sí. Hay una lluvia ahorita. Bueno, perfecto. Entonces, lo importante es que nos escuche. Y nada, también estamos escuchando. Le escuchamos perfecto, no hay problema. A ver. Bueno, la doctora Merit Eva Bardales Meneses es doctora en la Facultad de Educación de la Universidad Emilio Bardizán de Huánuco, y en esa oportunidad accedió a participar en este diálogo acerca de la investigación en los procesos educativos, o sea, la importancia que tiene justamente lo que es investigar, ¿no?, en el campo educativo. A ver, Yuri, ¿qué es lo que continúa? ¿Cómo va a ser el programa de esta noche? La temática es la siguiente. En la pantalla que vemos acá arriba, vamos a ir poniendo una serie de preguntas, pero antes hay un video como preámbulo. Tenemos preparado un video que más o menos explica lo que va a tratarse en sí. ¿Le parece si lo vemos? Sí, yo creo que necesitamos proyectarlo ya para que podamos ver este video. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver el video. Acá está. ¿Qué estamos viendo acá, profesor? Bueno, estamos viendo los inicios de la humanidad, se puede decir. Este es el, ¿no?, en cuanto a cómo, de casualidad, un azar del destino, se puede decir, el hombre fue descubriendo cosas que no se imaginaban, ¿no?, que no tenían la menor idea. Ahí tenemos un primate que se ha cortado la mano, ¿no? Se ha cortado la mano con la piedra y como que descubre que la piedra corta, que la piedra tiene filo y que ese filo hace que corte la mano. Y luego van a comunicar al resto de ese hallazgo que él ha hecho. Es importante, digamos, el conocimiento que tiene de esta experiencia, digamos, de investigación que ha realizado de manera individual. Y ahí lo comparte con el grupo para cortar la piel del cocodrilo, que era imposible morderla o abrirlo para comerse los órganos. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo es que esta nueva herramienta que él logra va a mejorarla? O sea, le va a dar sentido. Y la usa en otros aspectos, desarrollando herramientas. Es el ser humano. El ser humano entonces ve cómo ya eso lo convierte en tecnología, ese descubrimiento lo convierte en tecnología, y cómo a partir de ahí comienza a ver los frutos que puede dar este hallazgo, o ese descubrimiento que ha hecho respecto al filo de la piedra, lo inca, claro, está descubriendo que ese objeto filoso puede hacer daño, ¿no? Y comienza a hacer experimentos con estas herramientas, ¿no? Comienza a experimentar la herramienta para ver la efectividad que tiene, ¿no? Entonces, si nosotros no visualizamos este pasado, ¿no?, y
de lo que significa, digamos, para el ser humano, que al inicio de la humanidad, ¿no? En el estado nómade, o sea, comienza a descubrir entonces nuevas tecnologías a partir de, digamos, en este caso, de una herramienta como es la piedra, y a partir de ahí das una mirada, Nos proyectamos podemos proyectar a la actualidad, ¿no? O sea, hoy en día ya no es la piedra, lógicamente, ya tenemos las naves espaciales que transitan, digamos, hacia otro planeta. a otros planetas, a otros lugares en el espacio, y de cómo la ciencia ha logrado, digamos, encontrar nuevos descubrimientos. De alguna otra manera, estamos en una época de la revolución de la robótica, de la computación, la informática, y de cómo hoy en día, digamos, los niños, los jóvenes, etcétera, tienen este manejo. Para los adultos a veces se les hace complicado. Y no solamente eso, sino desarmar, desarmar la computadora y volverlo a armar, ¿no? Todo un proceso, digamos, inimaginable que ha logrado el ser humano a lo largo del tiempo. Y eso es fundamental porque gracias a ello, o sea, las sociedades se están movilizando de otra manera. Entonces, se movilizan indudablemente ya de diferentes maneras, en diferentes campos de acción, producto de la investigación, de la tecnología, y se ha ido el cambio de cultura que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, gracias a qué? A la investigación. La investigación implica desarrollo, implica revolución, implica cambios fundamentales en las... y rompen la barrera del tiempo, ¿no? Al investigar y documentar esos escritos, pasan de generación en generación y se va acumulando y se va aumentando, y tenemos la sociedad de ahora que está totalmente informatizada. Sin embargo, la pregunta que nos surge acá, la interrogante que surge ante esta situación, es cómo es que si es importante este trabajo de investigación en los procesos educativos, porque indudablemente estamos, como hemos visto, como el inicio de la humanidad ya se empezó de alguna u otra manera con el descubrimiento de las cosas, de los fenómenos que habían, la explicación que luego se le va a dar y luego el uso que va a tener. Y entonces ahí donde yo creo que es importante establecer de qué manera en nuestro país, lógicamente no en otros lugares, porque en otros lugares vemos el avance de la tecnología, de la ciencia, de la investigación, como es el caso de Japón, Finlandia, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera. Sin embargo, había que preguntarnos, en nuestro país, Se alienta estamos, cómo están dando importancia de parte de los que realmente nos han venido gobernando en los últimos 200 años, por decir así, ahora que hablamos del bicentenario. Bueno, para los que recién nos sintonizan, que la dinámica del programa es que vamos a hacer de esta pregunta general otra subpregunta, a la cual tanto la invitada Soguaranga vamos a tratar de responder, y obviamente en los que puedan escribirnos en el chat. Vamos a la siguiente. Entonces, la primera subpregunta: ¿cómo la investigación aporta a la educación en el desarrollo humano y de la sociedad? algo tan importante como doctora. Claro, A ver, si la doctora Merit nos puede dar una idea al respecto de esta interrogante que se hace, ¿no? está ahí. La pregunta es, ¿Cómo la investigación aporta a la educación en el desarrollo humano y la sociedad? Doctora Mary, adelante. La investigación se va a convertir en un camino natural, esencial y básico para poder integrar el desarrollo del ser humano y de nuestra sociedad. Y el docente tiene que ser el que
el que complementa este esquema, ¿no? El cautivar dentro de lo que es la investigación. Creo que es importante al señalar eso de que, digamos, debe de ser, ¿no? El debe ser siempre está presente, debe de ser es hablar del futuro. Sin embargo, si hacemos una mirada retrospectiva de nuestra educación, de nuestra, digamos, de nuestro sistema educativo, nosotros encontramos que desgraciadamente las políticas educativas no han desarrollado en términos, digamos, de lo que es la cultura de la investigación en los alumnos, en los estudiantes, y no solamente inicial, que debe ser el punto de partida, sino incluso en las mismas universidades, porque lógicamente una cosa es llevar el curso, el tesis de investigación, o de lo que es la metodología de la investigación, pero sin embargo desarticulado los demás cursos que se desarrollan o asignaturas, como se quiera llamar, están desarticulados totalmente de lo que es la formación de la persona como un ente investigador, como un ser investigador, que es lo que creo yo que es lo que ha permitido, digamos, que en otros países se desarrolle políticas de investigación desde la escuela, desde la universidad y en la misma sociedad a través de las empresas, etc. Entonces, sí, más bien el doctor se le está escuchando y también a la doctora interesante. Lo que pasa es que acá tengo saludos desde Ecuador, desde Colombia. Santiago, ¿cómo estás? De Ecuador también está conectado. En lo que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor, por el chat, y nosotros acá lo leemos y lo complementamos. Solamente los que están en internet, los que están en el YouTube, lamentablemente no se fue. Nada, los voluntarios se los debemos matar. También decir que todos tenemos una lista de WhatsApp donde se va a debatir los siguientes temas a continuación y lo que haya que dar pendiente. Entonces, claro, entonces eso es lo que sería interesante un poco tener una idea, ¿no? ¿Por qué nuestro país está tan atrasado? O sea, en términos de investigación. Hay una serie de instituciones que son, digamos, dedicadas a la investigación, pero totalmente desarticuladas. Entonces, creo yo, a mi modo de ver, de que eso tiene que ver con las políticas de los que dirigen el país, de los que realmente tienen el poder político, económico, que no tienen mayor interés más allá de, como decían algunos investigadores, lo que se busca es vender piedra y no construir país. Entonces, no hay un proyecto de desarrollo social, económico, cultural, etcétera, en nuestro país. No sé qué podría decir, doctora, usted. Efectivamente, cuando usted enfatiza esta interrogante en el por qué, definitivamente el sistema tiene mucho que ver con lo que pues se habla, ¿no? De las grandes dificultades que hay. Pero yo me atrevería a decir, creo que ahora sí, ya, ahora sí, muchas gracias. Muy amable, creo que esto hace más humanizado, ¿no? Porque si no, mientras no nos podemos ver, como que es medio robótico, medio frío. Muchas gracias. Así es, sí, definitivamente. A lo que mencionaba el doctor Guaranga en el por qué, ¿no? Yo me atrevería a moverme al para qué, porque en el por qué voy a ver las dificultades del sistema, voy a ver las dificultades tal vez de la estructuración documental que se tiene, voy a ver las limitaciones, que solamente desde mi punto de vista, respetando los esquemas que hay, en un círculo que siempre está, ¿no? Entonces yo invitaría el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve la investigación como un aspecto formativo dentro del desarrollo, diría, de la humanidad y de la sociedad, ¿no? Sirve para poder innovar, para poder crear, para poder diseñar
un mundo lleno de esperanza, un mundo lleno de cambio, ¿no? Recuerdo que me hacían una pregunta y me decían, ¿cómo se puede innovar? Y para innovar, pues hay que partir de un problema y hay que ver problemas, efectivamente, ¿no? Entonces, pero yo, si me dan el espacio, les contaría este pequeñito. Entonces, yo partí no del problema, ¿no? Sino yo partí del potencial. Por ejemplo, uno de los potenciales que pude encontrar en ese momento fue cuando compartíamos la lonchera y los niños no dejaban que nadie bote su frasco al tacho de basura. No, decían, ¿no? Iban coleccionando cada día vasos, los frascos de yogur, los tetras, etcétera. Entonces, ahí presté atención de que estos niños que ya estaban, por ejemplo, en 5 años, tenían conciencia de lo que era la contaminación y más aún la contaminación con desechos sólidos. Entonces, partí de este potencial para que ellos, por ejemplo, puedan hacer un ecolaboratorio, puedan fabricar juguetes, también emprender un proyecto para poder tener un ingreso económico, etcétera. No sé, 2 aspectos fundamentales. Uno, que era gestionar el espacio, y el otro aspecto, otra competencia que vi, era el emprendimiento, ¿no? Entonces, quiero yo mencionar que para poder realizar este aspecto, hemos tenido que sumergirnos en la investigación. Los niños han tenido que investigar juntamente con la familia y junto con los miembros también que luego se han multiplicado en el escenario de la institución. Es esta iniciativa que nos ha invitado a nosotros a partir de las potencialidades. Entonces ahí armamos todo un esquema y incluso hemos llegado a este punto, ¿no? A darnos cuenta cuán importante y relevante es lo que ya tiene el niño, lo que ya va asimilando, lo que ya va abstrayendo, así como ustedes pusieron el material al inicio, de cómo la evolución del hombre se ha ido dando, ¿no? Desde esas interacciones pequeñas que se tiene. Entonces, nosotros sabemos que los niños no son elementos vacíos, ¿no? Ya traen el sello de la cultura, ya hay un código de información. Entonces, ¿por qué no usarlo esto como potencialidad? Entonces, eso me ha llevado el para qué sirve, ¿no? Y ahí yo modestamente comparto, ¿no? Que es importante siempre cuando se está en el escenario de la educación con niños, con jóvenes, ¿para qué nos sirve este escenario? Y transportarnos a ese maravilloso mundo de la investigación que nos va a permitir y plasmar la innovación, el cambio y un espacio de esperanza. Perfecto. Doctora, vamos a la siguiente pregunta porque no nos quedamos sin tiempo. Un momentito de voy a... Ya, listo. Vamos a la siguiente. La siguiente es... ¿Qué importancia tiene la investigación en el siglo XXI? A ver, es muy importante, tener en cuenta lo siguiente. Hemos pasado, así como en la época de la humanidad, pasamos de un estado de lo que se llama en estado sedentario, en vivir en las cuevas, y luego al salir de las cuevas y tener que construir ciudades, etcétera, espacios diferentes, con nuevos aprendizajes, con nueva forma de ver el mundo, indudablemente es muy importante, producto de la investigación, producto de la ciencia, de la tecnología, Pero creo que justamente uno de los grandes problemas es que la educación, considero yo, a mi modesto entender, que todavía ese currículum que todavía se está planteando no deja de lado lo que se ha venido del siglo XX. O sea, estamos atrapados todavía sin salida de un siglo que ya pasó. Un siglo que probablemente, por ejemplo, tiene cursos con asignaturas
¿no? Sin relación entre ellos, sin ver la perspectiva de lo que significa hoy en día una nueva concepción de que la investigación no puede ser, digamos, desligada de la pedagogía, no puede dejar de lado, digamos, la investigación, ser parte de las estrategias pedagógicas que las escuelas deben implementar o los institutos o las universidades. Entonces, pero si tú tienes cursos y que cada profesor enseña un curso, imagínense la cantidad de investigaciones que tendrían que hacer los alumnos. Es decir, la escuela tiene que formarse hoy en día, tiene que hacerse de otra manera a lo que se implementó allá desde la década, digamos, del siglo XIII o de esos tiempos. A la actualidad ha corrido mucho tiempo y hoy en día entonces esa escuela de las asignaturas disciplinarias, etcétera, o sea, ya dejó de ser. O sea, ¿cómo hacemos en una escuela diferente que logre, digamos, relacionar interna y lo intra, digamos, disciplinar en los procesos en el trabajo educativo y por lo tanto, Y es tan importante, sobre todo en cultura, pues ahora no vamos a hacer por la investigación que se hizo con los antiguos privados, no podemos descubrir cómo mover una piedra de Sacsayhuamán, cómo hicieron Machu Picchu, varias cosas, y cómo hicieron todo ese parque tecnológico para también la variedad de tecnología que tenemos ahora. Esa investigación se ha perdido por los conquistadores, la destruyeron. o como también hay puentes de piedra, ¿no? Sin utilizar el cemento. Por ejemplo, ¿Viste la ciudad? y perdido y de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? No, aún no tratan de explicarlo a través, digamos, extraterrestres, etc. Pero indudablemente esa cultura de lo que ha sido la cultura inca, de lo que ha sido la cultura azteca, etcétera, la cultura Quito, etcétera, o sea, nos dan elementos de cuestionamiento de que estamos en el siglo XXI, pero seguimos con una escuela del siglo XIX o del siglo XX. Así es. Entonces, yo creo que ahí había que dar un fuerte debate. Si bien es cierto, la profesora inicial y en primaria, porque domina toda la disciplina, puede hacer de repente proyectos de investigación. Porque, ojo, la investigación no puede estar desligada de un proyecto. Entonces, puede hacer que tanto las matemáticas, las ciencias sociales, la historia, etcétera, etcétera, estén inmersos en un trabajo de investigación. Pero no ocurre así en la secundaria, donde cada profesor siente que cada él es el dueño de su materia y si quiere investigar, se encierra en su mundo disciplinar. Ahí tenemos una situación que había que ir viendo cómo planteamos un currículo totalmente ligado a una concepción de estrategia en la cual la investigación sea la que oriente la pedagogía de este siglo XXI. No sé si la doctora quiere hacer un comentario. Adelante. Gracias, muy amable. Sí, muy interesante todas las posturas que está mencionando el doctor Oscar Guaranga. Yo diría que la investigación realmente lo es todo. Sin investigación no hay nada, ¿no? La investigación es el camino para poder integrar todas las sabidurías, ¿no? La sabiduría de nuestros antepasados e integrar también la innovación, los cambios que se está teniendo constantemente, ¿no? Entonces la investigación es el camino que apertura al pensamiento crítico, a la capacidad de análisis, a la capacidad de reflexión, de interiorización y hacer que el conocimiento realmente sea pertinente y también funcional, ¿no? Entonces, la educación no tendría sentido si es que realmente no se hace investigación. Si bien es cierto, tenemos que trabajar diferentes cursos, si se quiere decir, o asignaturas, o áreas, o proyectos formativos, o módulos, pero siempre es importante arribar
y trabajar de forma licenciada, integrar, ¿no? Porque, y llegar hacia un producto, porque si no, ahí es cuando no, se pierde los esfuerzos que tienen, ¿no? Los educadores también tienen la posibilidad de crear sus propuestas y hacer que, por ejemplo, el profesor de una disciplina X con el profesor de otra disciplina puedan trabajar juntos, desarrollar sus actividades para fortalecer sus contenidos temáticos, pero podrían llegar a un producto. Todos suman y llegarían a un producto tangible que pueda fortalecer sobre todo al que se está formando, ¿no? Y descubriendo que la investigación no es algo ajeno, la investigación es parte de, sin investigación no se consolida el conocimiento. Eso sería mi postura. Gracias. ¿Me escucha? Sí, se escucha, se escucha. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Claro, es cierto. Entonces tenemos que... Disculpa, no se escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Te escucha? Ya. Entonces, indudablemente necesitamos una nueva concepción curricular en la cual indudablemente los proyectos sean los elementos clave de la escuela. Y como por proyectos, de tal manera que nos permita, digamos, de manera que la disciplina, los distintos profesores puedan avanzar el esfuerzo hacia una dirección en función de la escuela y la profundidad, la relación de expresa esa profundidad. Porque si, por ejemplo, nosotros entregamos a los alumnos un libro que es un libro para todos los lugares de un país como el nuestro, y fue un país que realmente es pluricultural, plurilingüístico, un país que realmente tiene determinadas características en la cual no es igual estar en Tumbes o estar en Puno o estar en la Amazonía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo cada región debe ser constructora de su propio desarrollo y no estar una visión de que todo tiene que ser igual para todos, sea en términos de lo que es las experiencias de aprendizaje que deben hacer los estudiantes? Entonces, yo creo que ahí también, por esa razón decía, el problema curricular es una cuestión clave, porque el currículum es la matriz entre lo que se busca como desarrollo de la sociedad y lo que debe de aprender lo que están llevando ese currículum. Entonces, para poder transformar esa sociedad, si no nos quedamos siempre en cosas menudas, en cosas que pueden ser interesantes en una escuela, pero que no es el reflejo de una región, de una comunidad muy amplia. Entonces yo creo que el reto que se presenta hoy en día en la educación, ya en no viene fuera, es votar indudablemente como profesores comprometidos con la investigación, comprometidos con el desarrollo del país, de las comunidades. Vamos a la tercera pregunta. Los docentes utilizan la investigación en el proceso educativo. Ay. A ver, vamos. Vamos a darle falta de los docentes. ¿Usted cree que los docentes utilizan la investigación en el proceso educativo? Gracias. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Esto es realmente es una pregunta fuerte. Si los docentes, ¿no? Porque a veces es fácil señalar. Bien, pero con bastante cariño voy a decir que se podría decir que es un proceso que está tomando cuerpo. Es una debilidad que aún todavía se tiene porque no todos los docentes pues se ciñen a esto, ¿no? Cuando mencionaba el doctor Guaranga
mucho tiene que ver el sistema. El sistema muchas veces limita que un educador pueda tener apertura en esto de tener libertad en poder estructurar sus propios documentos, ¿no? Como que vienen prototipos, estructuraciones y apuestas, entonces eso hace que se pueda limitar, ¿no? Les dan todo un esquema y pues cumplen documentos y documentos y documentos y siempre se está sobre ello, ¿no? Qué bonito sería estructurar documentos que favorezcan realmente, ¿no? Tanto al nivel inicial, primaria, secundaria, también superior, pero diversificando hasta de forma regional. Ya hasta ahí lleguemos, ¿no? Sería genial y a la vez considerar con gran relevancia a la importancia. Por ejemplo, aquí sería genial entender todo el aspecto cultural, todo el aspecto de contexto que se tiene e insertar en la propuesta de la investigación, y van a ver que investigar no está ajeno, pero sí es también importante como educadores tomar en cuenta que eso es un aspecto débil y muchos consideran lejano y que es un poco tedioso, ¿no? Creo que eso sería mi comentario. Claro, porque la investigación es formativa, pues, ¿no? Uno permite formar al individuo. A través de la investigación, usted se desarrolla en sociedad. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos alentar la investigación en el siglo XXI? A ver, ¿cómo podemos alentar? Yo creo que para alentar, en primer lugar, tenemos que tener que los docentes, los que se están formando como docentes para empezar de la raíz del problema, ¿no? O sea, los docentes no pueden salir de las universidades con el título en la mano y luego no saber de qué se trata la investigación. No es solamente hacer la tesis de la investigación, no es solamente la tesis para graduarse y obtener el título en la licenciatura, sino fundamentalmente creo yo que la formación del docente particular, es para todas las carreras, pero en particular hablando de los docentes, es fundamental que en ellos ya se forme una cultura por la investigación. Si los docentes salen de la universidad formados de una manera individualizada, de una manera en la cual el problema de la investigación, el problema de la ciencia, en la tecnología, no es lo más importante, sino su materia que van a enseñar, indudablemente no vamos a avanzar. Entonces, en este siglo venimos nuevos seres que tengan una habilidad un reto. Y creo yo que en la escuela, que centro educativo, que la institución que nunca puede ser el instituto, o la universidad, o sea, órdenes, espíritu de investigación. Yo no he dicho, doctora, porque es parte, digamos, del emprendimiento que hay que desarrollar en el maestro, esa capacidad que tenga de investigar, o sea, para llevar a cabo. Por ejemplo, nosotros vemos que acá en la escuela está encerrada en cuatro paredes, y dentro de esas cuatro paredes hay otras aulitas que están cada uno también encerradas en sus cuatro paredes, y cada aula no tiene nada que ver con la otra aula. No hay una integración de actividades de investigación, por ejemplo, como proyecto de la escuela como tal, para que por lo menos durante el año pueda implementar, digamos, los proyectos de investigación en conjunto, sea proyectos culturales, proyectos regionales, proyectos de conocimientos, etcétera, de tal manera que rompa con ese criterio del aula y esa silla individualizada que tiene cada alumno, y tener en cuenta que hoy en día
ya las carpetas individuales ya dejaron de ser porque fue en el siglo XX. Necesitamos aulas, mesas redondas, por ejemplo, para el debate, para la discusión de los grupos, de los trabajos de equipo como un elemento clave fundamental del desarrollo. Y esto está ligado a los proyectos de investigación. Entonces no puede estar en los proyectos de investigación, no puede ser lineal, no puede ser para todos en general, no puede ser homogéneo. Cada realidad, cada contexto, cada escuela tiene sus propios intereses y propias realidades de la cual hay que integrar al alumno a la investigación para que él forme un espíritu de investigador, una cultura por la investigación, un conocimiento, porque cuando llega a la universidad no tiene la menor idea de qué va a hacer la investigación y solamente salen de la universidad, recién comienzan a hacer investigación, pero para hacer la tesis, no como una cuestión formativa, como una cuestión cultural. Entonces tenemos que romper eso para ingresar a una nueva concepción en educación y de cultura y de investigación en el país. Sí, pues, vemos a actitudes jóvenes, todos en medio, les di que la universidad. Yo cuando fuera estudiar han quería solo conmigo, toda forma y resumen, el fiel, lo bloqueaban, no les daba. A las preguntas, estimamos que forman de ver una cosa, de escuchar a la otra, vemos. Así se han esperado que viera su comunidad. Con la universidad, uno va a las o vengo aquí, veo aquí, no tenía ni yo, A ver qué opinan. Doctora Mary, por favor. Gracias, doctor Guaranda. Sí, es importante lo que acaba de mencionar usted, doctor Guaranda, y ha dado en el punto, ¿no? O sea, las universidades, los centros de formación superior son los escenarios donde consolidan la cereza del pastel. Y como tal, diría lo siguiente, que la universidad es la cuna donde se tiene que forjar a este profesional y comprender que la investigación es parte de, desde que empieza a dar el primer paso, ahí va a ir consolidando esos caminos de la investigación. Y obviamente cuando termina, tal vez el reto sea que ellos por lo menos puedan ser autores de artículos, puedan ser autores de algunas investigaciones que han estado realizando durante su proceso de formación, no de culminación, sino su proceso. Entonces, si es que esto es así, pues ahora vamos en el campo ya, ¿cómo? ¿No? O sea, porque la pregunta estaba ceñida, ¿cómo incentivar, cómo fomentar, cómo reforzar a la investigación, ¿no? En esta época? Sí. ¿Cómo podemos alentarte? Ya está bien. Yo iría específicamente con estos aspectos importantes, ¿no? O sea, sabemos que la investigación es formativa. Entonces, como tal, las casas de formación superior, pues sé que están en ese camino, en ese reto de hacer que sea tal aspiramos, ¿no? Que estos profesionales luego van a estar en el escenario de la sociedad. Pero me iría a otro punto más. Uno es que, por ejemplo, los profesionales logren confiar más en ellos, ¿no? Porque siempre se les ha machacado y se les ha visto como que no pueden. Pero yo diría que sí ellos pueden, ¿no? Que hay que consolidar con algunos aspectos técnicos, formar equipo y también aprender a trabajar en equipo. Es un aspecto importante, ¿no? Porque cuanto más islas son, más desfavorecida la ciencia, pero cuanto más se unen e integran las habilidades y talentos que cada uno tiene, se van a fortalecer. Luego,
entender esas necesidades emergentes que se está teniendo en el niño, en su comunidad, etcétera. Entonces, partir desde ese aspecto sencillo que se puede ver. Y otro, comprender que la investigación no es un esquema ajeno. Pues eso indicaría doctor. Claro, claro. Me parece interesante, indudablemente, porque la idea es cómo rompemos la individualidad en la escuela. Sí, Academia. la academia, De facultades. claro, o sea, cómo digamos, logramos que los maestros, por ejemplo, en la escuela, se reúnan entre ellos para ver qué proyectos sería importante abordar, que permita, digamos, por un lado, relacionar la escuela con la comunidad, y por otro lado, cómo hacer para que los alumnos formen equipos de trabajo, que investiguen, que vean problemas concretos de lo que ocurre en su mundo en el cual ellos están inmersos, y a partir de ahí tener nuevos conocimientos. Entonces, esto implica salir de la escuela, salir del aula. El aula de alguna otra manera está atando al maestro. El maestro está ligado a la pizarra, ¿no? Y ahora de repente al internet, etc. Pero necesitamos que los alumnos actúen, que los alumnos sean capaces no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, ¿cierto? Tanto maestros como alumnos puedan investigar problemas que se presentan, ¿cierto? Por ejemplo, los que están haciendo pedagogía, los que están estudiando pedagogía, desde que inician la carrera ya debían de estar conociendo una serie de conceptos, una serie de términos, una serie de hechos que están ocurriendo en las escuelas, que ellos lo han vivido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que radica salir, como yo digo siempre, de la escuela, salir del aula, y lo que yo llamo hacer de la escuela una casa en la cultura, es lo que yo propongo. Yo digo, la escuela tiene que ser una casa en la cultura, en la cual no solamente el día viernes a las 6 de la tarde se cierra la puerta hasta el día lunes que empiezan las clases, sino como también el día sábado, el día domingo, hay colegios, por ejemplo, que tienen biblioteca, y sin embargo los alumnos no pueden utilizar esos días la biblioteca porque no funciona. No pueden utilizar el campo deportivo porque no funciona en la escuela. Es decir, la escuela es como una oficina de trabajo que termina ahí. La escuela no es un centro cultural donde debes desarrollar teatro, deporte, debe desarrollar trabajo de investigación, etcétera, etcétera, que permita que los padres de familia, la comunidad, esté también inmersa en los objetivos que tiene la escuela. Yo creo que entonces tenemos que romper un poco con esa misión de escuela centrada en el aula y centrada en las carpetas individuales de cada alumno. Yo creo, como tú también lo has señalado, me parece muy importante, porque lógicamente necesitamos que el colectivo vea este asunto. Entonces la investigación permite eso, y justamente la investigación, acción participativa, como señala Paulo Freire, es justamente una de las cuestiones fundamentales que debe de llevar a cabo la escuela, la investigación, acción participativa, es decir, en la cual participan los padres de familia, los docentes, las autoridades, los etcétera, para poder darle, digamos, comprensión a los fenómenos que ocurren en la sociedad, en los fenómenos que ocurren en la comunidad. Entonces, porque si no, la escuela se convierte simplemente en un saberlo-todo, ¿no? De libros que los alumnos hoy se aprenden de memoria las fórmulas matemáticas y tienen que resolver problemas en el cuaderno a través de las tareas que le da el libro, pero no de la vida real, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo enseñaba matemática, por ejemplo, ¿qué hacía, no? Yo decía a los alumnos que ustedes tienen que ir a un centro comercial, ¿no es cierto?, pararse en la puerta y decir en una hora cuántas personas han ingresado, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, aproximadamente qué edades han ingresado a determinada edad,
por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué ha ingresado en esa hora? ¿Por qué? O sea, ¿no? ¿Quiénes ingresó más? Mujeres, hombres. ¿Quiénes son las que realmente ingresan a hacer compras? Es decir, todo ese tipo de cuestionamiento, de preguntas, de eso, comienza a sugerir al alumno, o sea, respuesta que tiene que buscar que dar, ¿no? Entonces, si no hacemos una educación que rompa el aula, yo creo que vamos a estar encerrados en el libro, en la tarea que da el profesor, pero la tarea para la casa, la tarea para que continúe el aula, pero ya continúe el aula en su cuarto, ¿no? De dormir. Entonces, yo creo que lo que se trata hoy en día es que para poder desarrollar todos los procesos cognitivos que son importantes, como son las capacidades, o sea, necesitamos una escuela diferente, una escuela transformadora de ese pensamiento crítico que hay que buscar en el alumno. Es mi manera de ver, no sé qué opina el médico. Sí, el profe tiene siempre razón, es muy importante ver la educación solo en el escenario del aula, ¿no? También diría lo siguiente, para poder lograr todo ello, tenemos que lograr cambiar de paradigmas, uno de ellos, y lo otro es salir de la zona de confort. Así es, salir de la zona de confort, tú lo has dicho, lo más difícil, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? ¿No? Recuerdo una anécdota en un programa de televisión americano que se llama Guerra de Genios, y se presentaban los equipos de trabajo. Ahí podía, ahora hay que hacerlo. Era como atrapabas a un lobo que entrega pasado una valla y por un equipo de guerras lisos, uno de los ya vale de acá, y otro equipo liso dando vuelta en la calle de naranja que volvía a bueno, ¿no? Y mejor en el sistema ya va a funcionar, aunque el equipo que han inventado luego se dañó en el nuevo guión, para yo, pero y aún así, entonces la gente y el otro equipo dijo, oye, pero si el otro funcionó mejor, vamos a apoyar el cargo, esto no lo negaron, porque el otro ha inventado y esas things. Y por investigación dijeron, y es importante el ejemplo que tú das, Yuri, porque una cosa que sí es clave es entender que justamente cuando uno investiga, lo que se crea, perdón, como digamos, no se desarrollan, sino siempre repiten lo mismo y no avanzan. Entonces, la investigación nos permite justamente dar el salto. Y ahora, el salto no es perfecto. Nadie que empieza investigando encuentra la verdad. O sea, uno, y ahí están, ¿no? Cuando, por ejemplo, los que inventaron el foco eléctrico, por ejemplo, no lo inventaron a la primera, ¿no? Después, más de 100, él dijo, ¿no? Hay 1000 intentos, dijeron, 1000 intentos, justamente por eso, ¿no? Así es. Entonces, eso es para que uno vea que la investigación también te lleva a tener una actitud permanente de búsqueda, de mejora que se hace, ¿no? Y entender que esa mejora que hace incluso no está terminada, no está acabada, nada está acabado. Entonces, justo repito la palabra de pasando de hecho, el bioeléctrico estaba a milisegundos. Los fracasados, pobrecitos, 99 intentos, pero ahí estaba yo, como se llamaban, ¿no? Todo el mundo de estás, y ese es el libro también. Entonces era un draft parte de los se hace la forma. La primera dos de leche, y me alcanza parte de la investigación en el esfuerzo, hasta llegar perseverar a pegar, o perfeccionista, la cosa no puede fabricar, a los gobiernos de te quedó de building el platform. Investigación. ¿Qué dice, doctora? Claro, interesante. La palabra del éxito creo que como que se ha convertido en una vestimenta como que de moda, ¿no? Pero yo diría que cuando uno disfruta el proceso, cuando uno
camina entendiendo y comprendiendo que los errores no son errores, sino que los errores son también aprendizajes de diferentes maneras, vamos a poder edificar no solamente un conocimiento, un avance, ¿no? Usaría la palabra el éxito. ¿En qué sentido? En que vamos a aprender a comprendernos, vamos a aprender a hacer que el conocimiento realmente sea funcional y aprender a gestionar nosotros como seres humanos toda esa gama, esa diversidad también de particularidades que tenemos. Así es. O sea, si alguien que va de lo participa, es el primer. Ahí está. Pero, ya, entonces, yo quería señalar justamente porque ahí está, ¿no? O sea, en la formación de la personalidad, un elemento que es importante es digamos, la insistencia en algo, ¿no? Pues en buscar, digamos, de no estar nunca satisfecho. No puedo estar en ese momento porque lo logré, pero saber de que puedo hacerlo mejor todavía si continúo. Entonces, esa es una parte importante de la formación del respeto de gas. Porque después ya se muestran que son muy demasiados, digamos, así tener. Entonces, pues quite digamos, el éxito se ha convertido en algo que si no logro al momento, no, entonces como que ya mi autoestima queda por los suelos, pues se dice, ¿no? Entonces, ahí yo creo que justamente la investigación formativa, por señalaba la investigación formativa, es un elemento clave. El otro elemento clave es que la investigación debe de ser acción. O sea, la investigación no puede ser pura teoría, pura lectura de libros, sino tiene que ser acción. O sea, hacer que los muchachos salgan, o sea, al campo, ¿no? No se puede investigar en el aula, en el libro. Hay que investigar, hay que salir afuera. Hay que recoger, digamos, percepciones de la gente sobre tal problema. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó esto? ¿No es cierto? ¿No? Hay que ir al problema. Entonces, y ahí, digamos, los temas son una cosa de la investigación. Cuando no hay temas bien claros, lógicamente la investigación se pierde muchas veces. Y ahí yo creo que radica, porque el problema es parte del tema que hay que investigar, ¿no? Entonces, en la sociedad, digamos, en primer lugar, no hay una cultura de la investigación. No hay un entendimiento de que si no hay cultura de la investigación, no hay motivación por investigar. No, es parte del ser humano investigar. Y el niño empieza investigando. El niño patea y está ahí. Se lleva el objeto en la boca, lo prueba, ¿no? Quiere mirarlo, etcétera, etcétera, porque es como empezó la humanidad, el ser humano. O sea, mirando, observando, etcétera, ¿no? Con las percepciones que va teniendo, las ideas que va, cómo luego eso le permite, digamos, transformar ese proceso indagatorio que sabe, digamos, y que hay que buscar en el aula, el peso de buscar, pero de buscar no solamente como ser individual el maestro, sino como equipo. Yo creo que es importante el trabajo de equipo, sobre todo, por ejemplo, en los casos de lo que es secundaria, porque yo veo ahí, cada uno hace su investigación y no tiene nada que ver con lo que pasa con el otro profesor, ¿cierto? Él está feliz porque sus alumnos sí le responden, el otro está infeliz porque sus alumnos no le responden. Pero de lo que se trata es ver cómo actuar de manera colectiva. No sé qué opinas en ese sentido, Mary, sobre lo que es el aspecto colectivo en el trabajo investigativo, ¿no? Ese es el punto. Aprender a trabajar en equipo y sumar las habilidades, sumar el talento humano, hace que realmente podamos arribar en algo
que va a generar beneficio, en algo que va a construir con la suma de todos, ¿no? Es importante comprender lo que significa trabajo en equipo. Una cosa es grupo y otra cosa es entender lo que significa equipo, ¿no? En equipo también es fundamental saber asumir responsabilidades, roles específicos desde pequeños, ¿no? Entonces, y gradualmente todos ya nos convertimos como en algo normal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un documento, mi carpeta pedagógica, por decir, entonces, pues me va a ser fácil compartir con una compañera, con una colega, y es más, le voy a decir, ¿me podrías dar un feedback, un acompañamiento, una sugerencia? Y la otra maestra también, ¿no? Y viceversa. Entonces, aprender a tener esa cultura también es fundamental, ¿no? Trabajar en equipo y tener una cultura de sumar todos los esfuerzos. Sí, tiene razón. ¿Qué pasa en el sistema educativo no se ve a dónde va el país? Claro, es que en realidad, ¿por qué no se investiga? Habría que preguntarse por qué no hay interés, porque indudablemente tiene que ver con el tipo de economía que tenemos y el tipo de concepción de país que tenemos. O sea, no somos, o sea, no, cuando hablamos de Perú, hablamos como si fuera una unidad, ¿no? Todavía no entendemos que el Perú es un país, es una nación en formación, como decía Mariatti, ¿no? No es ya una nación, es una plurinación, porque tenemos aymaras, porque tenemos quechua, porque tenemos digamos, todo lo que es la cultura amazonense, ¿no es cierto? Entonces, no somos un país igual, no es como ir a Cuba donde todos bailan la salsa en cualquier lugar donde uno vaya, ¿no? Y encuentra que todos hay negros y blancos y no hay problema, pero acá no, acá encontramos de todo. Entonces es una mistura. En los últimos tiempos, las movilizaciones se ha visto hoy en día toda esta situación, ¿no es cierto? O sea, todo este problema político, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, eso de tratar, digamos, de manera efectiva al otro por razón digamos, de su raza, de su cultura, de su etnia, etcétera. O sea, todo eso implica, pues, que no hemos logrado todavía entender qué cosa es el Perú. El Perú no es como otros países, ¿cierto? Donde de alguna otra manera no hay esa diferencia. No, acá hay mucha diferencia. Y entonces, eso es un tema, por ejemplo, que debe ser parte de la investigación, ¿cierto? No, que es parte, digamos, del trabajo. Hay que crear una nación, una unidad como nación, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vemos cómo, digamos, un judío puede estar en cualquier lugar del mundo, pero sigue siendo judío. Sigue apreciando su país, ¿cierto? Su nación, la nación judía. Acá, no, pues. Entonces, ese es un problema muy fuerte, muy arraigado, que desgraciadamente nos han desapaingado. Y entonces necesitamos justamente que la educación logre, ¿no?, encontrar el hilo conductor para formar una unidad de que somos de un país con una diversidad, pero que hay que respetar esa diversidad. Estás en Huánuco, por ejemplo, ustedes han vivido experiencias de repente, no, no. Llegan libros editados en Lima, como ejemplo de Lima, ¿no? Que no tiene nada que ver de repente con lo que está pasando en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales que hay allá en Huánuco, ¿no? ¿Qué opinas de este Meriri para que pueda cerrar el programa? Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, eso es algo recurrente, que sí, uno que siempre escuchaba y otro pues que también he sido testigo de este proceso, ¿no? Eh, todo es lineal, como que si fuéramos de una sola estructuración, pero
en realidad, si consideraríamos como un aspecto favorable nuestra diversidad, pues creo que sería el inicio del cambio, ¿no? Entonces, pero esto no limita a que cada uno de los educadores, de los estudiantes, de los que están en el escenario de formación profesional superior, pues no sea el punto de quedarnos en esta dificultad, ¿no? Sino que creo que es el momento de inspirar, es el momento de asumir retos y también plantear propuestas de cambio, sumando sumando esa diversidad que tenemos, pero favoreciéndonos como yo diría, como oportunidades para poder crecer, como oportunidad para poder ser una alternativa de cambio que tanto necesitamos, ¿no? Entonces, sumemos esfuerzos. Darle vuestro análisis. Gracias. Bueno, invitamos a mi informe para que en la lista de WhatsApp le vamos a enviar para que la gente cualquier pregunta que nos va a parte de la enseñanza online. Eso es la gloria de poner. Sí, bueno, muy agradecido por su intervención esta tarde, esta noche. Y también decirle pues, que es importante como parte, digamos, de lo que hacemos en el Foro Latinoamericano Paulo Freire, en lo que es el colectivo pedagógico de Escuela Abierta, que nos acompaña. Gracias a estas instituciones que nos permiten a hacer este programa todos los viernes, invitando a personalidades como usted, que no están en Lima, para que pues, nos puedan dar una visión de lo que es hoy en día lo que ocurre en su lugar, ¿no? Gracias, y ver de que tenemos buenos profesionales también fuera de Lima, ¿no? Porque a veces todo se centra en Lima, ¿no? El centralismo, ¿no? Taquia. Muchas gracias. Un saludo fraterno de Tehuanco. Hasta la próxima. Gracias. Este programa de televisión virtual Educación, Cultura y Tecnología es auspiciado por Pedagógico Escuela Abierta, la Escuela de Producción Audiovisual, EPA Producciones, el Foro Latinoamericano Paulo Freire y plataformas audiovisuales educativas, Electronic PNC.